Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Siempre saludo de la misma manera, especialmente para las personas que entran por primera vez. Estamos en un estudio de la Biblia y bienvenidos. Mi nombre es Liliana Parga y mientras les pongo las diapositivas, como siempre lo hago para que vayan por su bebida preferida, para que se pongan cómodos, que no tengan absolutamente ninguna distracción, que tengan su mente abierta y todo el deseo de conocer la palabra de Dios. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Voy a corregir aquí unas cositas, a quitar las barras flotantes para que no me estorben a mí sobre todo. Y listo, estamos listos. Bienvenidos. Este grupo se llama Del Génesis al Apocalipsis. Como les dije, mi nombre es Liliana y aquí lo que hacemos es estudiar la Biblia. Nos encontramos en la clase número 119. Si tú quieres ver las 118 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, te vas a encontrar con unas flores rojas hermosas, haces clic, te suscribes, vas a la sección de videos y allí encuentras todas las clases en orden. ¿Qué vas a encontrar en esas 118 clases anteriores? Muy fácil. Vas a encontrar todo el estudio del Nuevo Testamento que ya lo hicimos y estamos empezando desde hace 8 días este estudio del Antiguo Testamento. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario también lo pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. Entonces, como debemos empezar desde el principio, empezamos por la primera parte del Antiguo Testamento, que es la sección de la ley, y por el primer libro de la Biblia y del Antiguo Testamento, que es Génesis. Como siempre, me gusta recordar un poco lo que vimos la clase anterior para aquellas personas que de pronto entran por primera vez. Les aconsejo en todo caso que vean la clase número 118, que es donde empezamos el Antiguo Testamento, o desde la clase número 1 para empezar a ver el Nuevo Testamento. ¿Qué vimos hace 8 días? Hace 8 días empezamos con una pequeña introducción sobre la historia de la Biblia, simplemente por yo sé que la mayoría de ustedes pues ya tienen contacto con la Biblia, ya han estudiado la palabra de Dios, pero si Dios mediante nos acompaña a alguien que por primera vez quiere empezar a leer la Biblia y a estudiarla, pues para que tenga un poquito de contexto. Hace 8 días les decía que es sabio y es conveniente que nosotros tengamos en nuestra casa varias versiones de Biblia. Ninguna Biblia está completamente traducida desde el original porque no existen y el cambio de los idiomas originales a los otros diferentes lenguajes ha hecho que haya algunas diferencias, no en el espíritu, es decir, jamás van a encontrar cosas que Dios no quisiera que nosotros estudiáramos, sino simplemente hay cambios en el lenguaje. Entonces, en muchas iglesias se guían por lo que para muchos de los cristianos es la Sacro Biblia Reina Valera, pero también encontramos como la nueva versión internacional y encontramos versiones mucho más modernas como la nueva traducción viviente o la Biblia de traducción de lenguaje actual. Gracias al Internet podemos encontrar entonces muchas versiones de Biblias para tenerlas en nuestro dispositivo. También es bueno si acompañamos el estudio de la Biblia con comentarios bíblicos como el de William MacDonald o diccionarios bíblicos que encontramos de todos los temas sobre los países, sobre los animales y las plantas que hay en la Biblia, diccionarios para de cualquier cosa que ustedes puedan consultar, lo pueden encontrar en las diferentes librerías cristianas. Vimos hace 8 días también cómo definitivamente cuando nosotros compramos un celular o un electrodoméstico o un mueble modular, de las cosas más importantes que encontramos en la caja cuando la abrimos es el manual de instrucciones, por la gran importancia que tiene un manual cuando nosotros vamos a utilizar un aparato para que no lo subutilicemos, sino que sepamos exactamente para qué sirve y poderle sacarle toda su potencia. Aprendimos entonces que ese manual de instrucciones es escrito por el diseñador del objeto, del artefacto, del electrodoméstico, por su creador o por su inventor.
Y de la misma manera que es tan importante guiarnos por un manual de instrucciones para que nuestros electrodomésticos funcionen correctamente, Dios, que fue el que le puso esa idea al ser humano de hacer manuales de instrucciones, también cuando creó al hombre, nos dejó un manual de instrucciones para que precisamente nosotros tuviéramos una vida que funcionara correctamente. Ahora entendemos por qué hay tantos problemas en el mundo, porque la mayoría de la gente ni siquiera ha leído el manual de instrucciones. Entonces, basándonos en esta premisa, queremos empezar a estudiar la palabra de Dios, que es el manual de instrucciones para la vida. Empezamos entonces por el principio que fue la definición de la Biblia y aprendimos que de Biblia viene la palabra biblioteca y que significa libros, porque realmente la Biblia es una colección de 66 libros diferentes. Y deducimos que la Biblia es un libro único, quitando la parte espiritual que es obvia, o sea, es la palabra de Dios, es las instrucciones que Dios nos dejó para que los seres humanos funcionáramos bien, pero quitando esa parte espiritual que es tan importante, vayámonos únicamente a la parte de la historia, a la parte de la literatura, para comprobar que definitivamente nosotros tenemos que tener en nuestra biblioteca una Biblia y sobre todo debemos estudiarla, debemos escudriñarla y practicarla, porque la Biblia es un libro único. Y veíamos que la Biblia es única en su continuidad. Y eso se refiere al vínculo que mantienen todos los libros. Son 66 libros diferentes y sin embargo hay una relación entre los 66 libros. Por ejemplo, a pesar de que fue escrita por más de 40 autores, 60 generaciones pasaron mientras escribió la Biblia, escrita en tres idiomas diferentes, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego koiné. La profundidad de toda esta explicación está en la clase número 118. Fue escrita en tres continentes diferentes, fue escrita bajo diferentes estados de ánimo, en fin, una cantidad de variables que haría que fuera totalmente imposible la última característica, y es que a pesar de ser 66 libros diferentes por más de 40 autores que ni siquiera se conocieron entre ellos, hay una sola historia en desarrollo. El paraíso perdido del Génesis se convierte en el paraíso recobrado del Apocalipsis. El Génesis, siendo el primer libro de la Biblia, y el Apocalipsis, siendo el último libro de la Biblia, nos cuenta únicamente una historia, que perdimos algo y cómo lo podemos recuperar. Y eso es lo que conocemos como la redención o salvación del ser humano, que es lo más importante que todo ser humano debe conocer. Aprendimos también que es única por su traducción. El primer libro en traducirse de un idioma a otro fue la Biblia. El Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego y esta Biblia se llamó la Septuaginta o Biblia de los 70 o LXX. Duró escribiéndose del año 250 al año 150 antes de Cristo. La Biblia también es única por su circulación. El primer libro en imprimirse en la famosísima imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Y esa Biblia se conoció como la Vulgata Latina. Ya se había traducido entonces del griego al latín y es Vulgata porque es el idioma del vulgo, del pueblo. La Biblia es única en sus enseñanzas. No van a encontrar ustedes absolutamente en ninguna parte de la historia de la humanidad un libro que al mismo tiempo tenga historia, es decir, nos cuente sobre el pasado, que hable sobre profecía, es decir, que nos cuente sobre el futuro y que hable de personalidades, de biografías. Exactamente como eran las personas, sin arandelas, sin adornos, sin magnificar sus vidas, sino si estas personas fueron pecadoras, fueron malvadas, la Biblia lo cuenta tal como sucedió. Ningún libro, usted, ni religioso ni no religioso, van a encontrar en el mismo libro que nos cuenten del pasado, del presente, del futuro y de una serie de personalidades que cambiaron la historia de la humanidad.
La Biblia también es única por su influencia. La Biblia podría reconstruirse a partir de las citas que de ella hay en las estanterías de las bibliotecas públicas. Es decir, que si la Biblia desapareciera físicamente del mundo, podríamos volverla a tener, a escribirla de tanto que hacen referencia de la Biblia en otros libros, no solamente en la literatura, sino en el arte, en la música, en muchos estamentos. Se habla tanto de la Biblia que la podríamos volver a reconstruir sin ningún problema. La Biblia es única en su supervivencia, a pesar de que se escribió en materiales tan perecibles de que tan fácilmente se podían dañar, la encontramos hasta el día de hoy. Han tratado de quemarla, de prohibirla, ponerla fuera de la ley, decir que enloquecía, que es mentira. Cada imperio que ha surgido lo primero que quiere es terminar con la Biblia, acabar con la Biblia. Y sin embargo, este libro, si no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Es el poder de Dios el que ha logrado que hasta el día de hoy nosotros tengamos en nuestras casas no una, sino muchas versiones de la Biblia, porque definitivamente es un libro sobrenatural. Es el libro que Dios nos dejó y Él lo ha protegido a través de toda la historia de la humanidad. Ya sabiendo esto, entonces fuimos a un segundo punto de es cómo estudiar la Biblia y eso se conoce como hermenéutica, que es el estudio de las reglas y de los principios que nos facilitan la interpretación de los textos bíblicos. Y aprendíamos que Dios en su soberanía nos dejó el mensaje de cada uno de los temas que tienen contacto con la humanidad. O sea, si tú quieres saber del perdón, si quieres saber de finanzas, si quieres saber de sexo, cualquier tema que tú escojas lo vas a encontrar en la Biblia, pero el Señor nos dejó el tema distribuido como fichas de rompecabezas desde el Génesis al Apocalipsis. Es decir, que nosotros tenemos que estudiar absolutamente toda la Biblia para poder entender perfectamente cuál es el tema, de qué se trata lo que Dios nos está diciendo en un tema determinado. Por eso el Salmo 119, 160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, que si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa sobre el sexo, qué es lo que Dios nos dice sobre el sexo, tenemos que estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, sacar cada versículo que habla sobre sexo. Como fichas de rompecabezas y hasta que tengamos la última ficha, que tengamos ya todo lo que Dios habla sobre ese tema, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya podemos tener la verdad de ese tema. Por eso es que se ha vuelto tan famoso dentro del ámbito evangélico protestante la frase de un texto fuera de contexto es puro pretexto, porque es que la Biblia es tan poderosa que si tú coges un solo versículo de la Biblia, puedes hacer de ese versículo una doctrina, una enseñanza completa y la mayoría de las grandes sectas que existen de las religiones falsas han nacido porque han cogido un versículo o un pasaje de la Biblia sin tener en cuenta estas reglas de hermenéutica y han llegado a conclusiones que son falsas, precisamente por no haber cogido todas las fichas del rompecabezas. Y una de la primera regla que se debe tener en cuenta es la regla de oro que se llama el principio de autointerpretación. Y este principio declara que la Biblia es su propio intérprete, es decir, que nosotros debemos dejar a la Biblia interpretarse a sí misma y hace 8 días pues les daba ejemplos con algunos versículos. Vuelvo y los invito a que vean entonces esta clase si aún no la han visto. Y por último, para estudiar la Biblia correctamente, tenemos que tener en cuenta los contextos. Y hablábamos del contexto literal. Cada pasaje o cada versículo que nosotros estudiamos, lo tenemos que pasar por un tamiz o por un filtro para saber si es un pasaje literal, es decir, que significa exactamente lo que está diciendo. Si hay que tener en cuenta el contexto histórico, cuando el mensaje va dirigido a un grupo específico, en una época específica o en un lugar específico. Si el pasaje tiene un contexto simbólico, es decir, que el mensaje utiliza símbolos o alegorías para explicar algo, y tener en cuenta el contexto virtual, que es el mensaje que nos da una enseñanza personal e individual a cada uno de los que estamos estudiando la Biblia. Y ya teniendo estos principios, ya podemos entonces comenzar de lleno a estudiar la Biblia para hacerlo correctamente. La Biblia, vimos después entonces la división de la Biblia, que ya entonces tenemos claro que está compuesta por 66 libros diferentes,
pero toda la Biblia está dividida en dos testamentos o dos pactos. Nosotros podemos hablar entonces del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que está compuesto por 39 libros. El primer libro es Génesis, el último libro es Malaquías y nos cuenta la historia desde la creación del mundo hasta el regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia. Y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que está compuesto por 27 libros, el primer libro es Mateo, el último libro es Apocalipsis, y nos cuenta la historia desde el nacimiento de Jesucristo hasta la Nueva Jerusalén, algo que todavía no ha sucedido. Cada libro está dividido en capítulos. Originalmente no era así. Recuerden que la Biblia fue inicialmente escrita en rollos de papiro, de pergamino y no tenía capítulos. Y cada capítulo está dividido en versículos. Los capítulos y los versículos se le incluyeron mucho después únicamente para facilitar que nosotros la estudiáramos. Entonces, todas las fechas y todo eso están en la clase anterior. Y vimos también un poquito sobre el canon de la Biblia, es decir, la lista oficialmente aceptada de libros de la Biblia. El canon del Antiguo Testamento, es decir, ¿por qué son 39 libros del Antiguo Testamento? Porque nuestro Antiguo Testamento es exactamente igual que el canon hebreo, es decir, que el libro sagrado de los judíos que se llama Tanakh. Tanakh es un acrónimo o una sigla de las tres divisiones que tiene el libro sagrado de los judíos. Tanakh está dividido en la parte que se llama Torá, en la parte que se llama Nevi'im y en la parte que se llama Ketuvim, es decir, la ley, los profetas y las escrituras o salmos. Simplemente se cogió la primera letra de cada división y así se forma la palabra Tanakh. Y la Tanakh, el libro sagrado de los judíos, es exactamente igual a nuestro Antiguo Testamento en cuanto a los libros, no la cantidad de libros, porque Tanakh tiene una división diferente. Vean, por favor, la clase número 118 para que entiendan perfectamente lo que les estoy diciendo. Así nace nuestro Antiguo Testamento. Y nuestro Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, nacen a través de cartas, porque todos los acontecimientos del Nuevo Testamento fueron escritos directamente por testigos presenciales, que eso es importante para saber que llega fiel el mensaje a través de cartas. Y así en diferentes concilios, con la ayuda del Espíritu Santo, se llegó a la lista de 27 libros que tenemos en este momento en el Nuevo Testamento. Hablamos también de que existen varios canon. Hay una diferencia entre la Biblia cristiana evangélica y la Biblia católica y ortodoxa, simplemente porque la Biblia católica y ortodoxa tienen unos libros de más que nosotros conocemos como apócrifos o deuterocanónicos, que también lo explico en la clase número 118. Y así entonces, ya teniendo este preámbulo, empezamos con el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Permítame un momentico, toma agüita. Entonces, chicos, espero que estén listos para tomar los nuevos apuntes. Primer libro de la Biblia, Génesis. En hebreo se dice Bereshit, que significa en el principio. Aquí vamos a estar utilizando palabras en hebreo para poder entender mejor. Bereshit, en el principio. El autor fue Moisés. Y el libro de Génesis consta de 50 capítulos. Es uno de los libros más grandes que hay en la Biblia. Entonces empezamos con el capítulo uno del Génesis, versículo uno, que dice, leamos primero cómo dice la Nueva Versión Internacional. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en la Reina Valera y otras versiones comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La diferencia en el orden realmente no altera el mensaje de Dios, ni la doctrina, ni la enseñanza de Dios, pero sí hay que tener en cuenta unas cositas. Los autores, que es un grupo grande de gente eruditos que se reunieron para hacer la nueva versión internacional, ellos deciden que quieren empezar esta nueva versión de la Biblia con la palabra Dios, dándole esa importancia que debe tener esta palabra y pues lo que representa a nuestro Creador en nuestra vida, que debe ser el principio de absolutamente todo lo que tiene que ver con el ser humano, y por eso hacen ese cambio de comenzar la Biblia con la palabra Dios.
porque en las otras versiones lo primero que se lee es en el principio y realmente pues tiene un poquito más de, o sea, yo entiendo cómo quieren resaltar la importancia de la palabra Dios, que también está bien. Por eso les decía que siempre es necesario que nosotros estudiemos varias versiones para que veamos esos puntos de vista, no en el espíritu de la enseñanza, sino en el lenguaje. Porque en el idioma original, en el hebreo, y les recuerdo que el hebreo se lee de derecha a izquierda, sí comienza como la Reina Valera y otras versiones, en el principio. Bereshit bara Elohim Hashamaim beet haaretz. Entonces sí comienza en el idioma original, lo primero que dice el Génesis es en el principio, y de ahí es que toman el nombre del libro. En casi todos los libros, el libro se llama como está escrita la primera palabra. Entonces, pues ya simplemente teniendo esa aclaración, sigamos. Entonces, vamos a hacer algo con este versículo que no vamos a hacer con ningún otro versículo y es la importancia que tiene las primeras palabras que Dios nos deja plasmadas en su manual de instrucciones. Y vamos casi que a analizarla palabra por palabra. Entonces, lo primero que Dios nos dice es, en el principio Dios. Y aquí hay algo muy importante. Fíjense en ustedes que la Biblia no empieza dando una explicación de la existencia de Dios porque la da por sentada. O sea, es tan lógico y es tan de sentido común el percibir y en creer la existencia de Dios que la Biblia no empieza explicándonos que Dios existe, sino que de una vez nos dice que Dios en el principio hizo tal cosa. O sea, es algo tan obvio la existencia de Dios que no nos dan una explicación. Estas cuatro palabras forman la base de la fe. ¿Por qué? Porque se da por sentado que creemos en Dios, porque Dios está absolutamente en todo lo que nos rodea, en la creación, en otros seres humanos, en un pueblo especial que Él creó y en su palabra y en su Hijo. Entonces, estas cuatro palabras definitivamente son la base de la fe. El que cree esto lo cree todo. Mire, esto es tan importante. Quien no cree en el Génesis no va a creer en el resto de la Biblia. O sea, si tú no crees en un principio que fue Dios el que está involucrado en ese principio de todo, no vas a creer el resto de la Biblia. Entonces, esta es la base de la fe. ¿Y por qué empezamos con la fe? Porque es lo más importante que Dios demanda de los seres humanos. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y aquí hay algo hermoso. Analicemos este versículo de atrás hacia adelante. Hay una recompensa, hay una bendición, hay un premio para los que buscamos a Dios. Oh, a quien no le gustan las recompensas y a quien no le gustan los premios. Entonces, el hecho de buscar a Dios ya nos trae en sí una recompensa, una bendición y un premio. Pero nos está diciendo la palabra que si nosotros estamos buscando a Dios es porque creemos en su existencia. Y creer en su existencia ya es la base de toda la fe y ya es la base de todas las demás bendiciones. Por eso la importancia. Recuerden que con Dios no es ver para creer, sino es creer para ver. Es todo lo contrario de lo que el mundo nos enseña. Si tú quieres conocer más cosas de Dios, primero tienes que creer y se te abrirán los ojos. El mundo nos dice, primero veo y después creo, pero con Dios no es así. Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la definición de la fe en la Biblia, es decir, Dios quiere, Él desea que nosotros estemos con Él por amor, no por necesidad ni siquiera, no porque no hay ninguna otra opción, sino porque lo amamos. Y la demostración de que amamos a Dios es creer no solamente quién es Dios, sino lo que Dios hace. Y fe es precisamente eso, tener la certeza de que todo lo que yo espero en la medida en que conozco a Dios, y tener la convicción de que aunque no lo vea, Dios me lo va a dar, ya es empezar una relación con Dios correctamente.
Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, en estos 5 minuticos hemos aprendido que lo más importante para Dios es tener de parte de nosotros fe, que nosotros tengamos fe en Él. Y la Biblia, el manual de instrucciones, nos da la respuesta también de cómo aumentar nuestra fe, cómo tener fe, y nos dice que viene como resultado de oír el mensaje, es decir, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en la Biblia nos hablan del personaje más importante para nosotros que se llama Jesucristo. Entonces, teniendo ya esa base, les digo que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque creer es una decisión. Creer no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides si crees o no crees que la Biblia es palabra de Dios, porque cuando tú has decidido en tu corazón no creer en Dios, no creer en Jesucristo y no creer en la Biblia como palabra de Dios, absolutamente nadie, ni el mismo Dios, no porque no pueda, sino porque te regaló libre albedrío, te va a hacer cambiar de opinión, porque Él respeta tus decisiones. Entonces, tener acceso a todos estos premios, esta bendición, este conocimiento depende únicamente de ti, de ti. Tú decides si crees o no crees todo lo que te estoy contando en este momento. Entonces, comencemos. Como dice el primer versículo de Génesis capítulo 1, dice, en el principio. Entonces, analicemos esta palabra principio. Principio se refiere al inicio, al comienzo. Y aquí precisamente está hablando del inicio o del comienzo de el tiempo en nuestro universo. Esta palabra nos enseña que la materia tuvo un origen, no es eterna ni empezó por sí misma. Hace algunos años este versículo, esta palabra era muy difícil de explicar porque los científicos durante mucho tiempo pensaron que la materia era eterna. Entonces ellos decían, ah, no, Dios no necesitamos a Dios para que hubiera un principio, porque la materia siempre ha existido. Pero ya se descubrió científicamente que la materia no es eterna, la materia tuvo un comienzo. Y para los que quieran estudiar más sobre esto, pues se encuentran todo un estudio en YouTube y en diferentes sitios sobre el comienzo de la materia. La siguiente palabra, en el principio, creó, la palabra crear. La palabra hebrea que se utiliza aquí en Génesis para crear es bara y significa que Dios no empleó materia prima existente, preexistente, sino que creó la tierra y el universo de la nada. Dios no necesitó algo material para crear el universo, sino que el mismo Dios, por su poder, no utilizó materia prima, sino que utilizó su voz. Fue su voz la creadora. La Biblia nos dice, y Dios dijo, y fue hecho. Aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Hemos estudiado cuando vimos el Nuevo Testamento y lo seguiremos estudiando, que las palabras tienen mucho poder, pero definitivamente las palabras creadoras es la palabra que viene de Dios. La palabra tiene poder, pero eso no quiere decir que porque nosotros pronunciemos palabras, las cosas van a ser así como enseñan algunas teorías de declarar y de proclamar para que sea hecho. Es la palabra de Dios la que crea y es a través de su palabra que se crea todo el universo sin que haya una materia prima. Así se creó todo el cosmos, todo el universo. Mientras que cuando creó a Adán se utiliza la palabra asa porque ya para crear a Adán, al primer ser humano, Dios se utilizó ya materia prima existente, la misma tierra. ¿Sí ven la diferencia? Sigamos. Entonces, en el principio, ya lo vimos, creó, ya lo vimos, Dios y la palabra Dios. Podemos hacer un seminario sobre la palabra Dios que dure todo un año. Vamos a ver cosas muy importantes en esta clase, que es lo único que vamos a ver en esta clase sobre este primer versículo. Entonces, ya definimos que todo comienza con Dios. Fe.
Recordemos lo que dijo Blas Pascal, que nació en Francia, 1623-1662, para los que están un poquito despistados y no tengan ni idea quién es Blas Pascal, que tristemente creo que son la mayoría de los jóvenes que ya no se estudia nada de eso en los colegios. Fue un matemático, físico, filósofo y escritor supremamente reconocido, inteligente, hoy en día aceptado y que las personas definitivamente de su ámbito científico pues lo respetan muchísimo por todas las teorías y todos los estudios que él hizo. Y nos botó una cantidad de perlas hermosísimas porque también era un total creyente en Dios. Él dijo, es mejor creer en un Dios que no existe que no creer en un Dios que existe. Es decir, los seres humanos con nuestro libre albedrío podemos tomar dos decisiones, o creer o no creer en Dios. Y él nos dice que si nosotros queremos estar en el equipo ganador, es mejor creer en Dios, así no exista. ¿Por qué? Porque si no existe, pues no pasa nada. Pero si existe, lo vamos a lamentar toda la eternidad. Entonces, como personas inteligentes que deberíamos ser, sabias y lógicas, ante dos caminos, pues cojamos el camino que nos lleva a un final feliz. Porque si Dios no existe y yo creo en Él toda mi vida, pues al final no va a pasar nada porque me morí y punto. Pero si Dios sí existe y yo decidí no creer en Él, al final voy a tener que rendir cuentas de todo y es lamentarlo por toda la eternidad. ¿Por qué debemos creer en Dios? Y tomemos 5 puntos claves. Esto ya lo hemos estado viendo en algunas otras clases, pero recordemos, yo sé que la mayoría de nosotros ya se nos ha olvidado mucho de esto porque estas son herramientas importantísimas para que tú también le puedas hablar a otras personas de Dios. Voy a nombrarlas y después las analizamos muy cortamente cada una de ellas. El ateísmo, es decir, las personas que no creen en Dios, el ateísmo es filosóficamente indefendible. Segundo, el ateísmo es científicamente absurdo. Tercero, el ateísmo es éticamente insostenible. Cuarto, el ateísmo es intelectualmente insatisfactorio. Y quinto, en cambio, el teísmo, es decir, creer en Dios, es intelectualmente satisfactorio. Entonces, empecemos analizando la primera premisa. El ateísmo es filosóficamente indefendible. Estoy un poquito afectada todavía la garganta. Tal vez de los mayores enemigos, bueno, esa palabra no me gusta tanto decirla, sino personas con las que más se discute entre los creyentes y los no creyentes están los filósofos. Resulta que los filósofos dicen, nuestras creencias deben estar respaldadas por un cuerpo de pruebas sólidas. Es alguno de los argumentos que ellos declaran de por qué no creen en Dios, porque dicen que ellos creen en cualquier cosa que tenga pruebas sólidas. Entonces, lo mejor que tú le puedes preguntar a un filósofo es, listo, ¿tú crees únicamente lo que tiene pruebas sólidas? Entonces, muéstrame las pruebas de que Dios no existe. Y ahí entonces ya lo metemos a un poquito de problemas a él. Entonces los filósofos argumentan que no es necesario presentar pruebas para el ateísmo. Y resulta que si las pruebas para el ateísmo son innecesarias, entonces es una creencia basada ¿en qué? Pues en una fe ciega. Y esto es irónico porque precisamente los filósofos nos acusan a nosotros los creyentes de tener una fe ciega, de que nosotros creemos en algo sin tener pruebas sólidas. Pero resulta que a ellos les sucede exactamente lo mismo, porque ellos no tienen las pruebas sólidas de que Dios no existe. Entonces, nosotros no tenemos pruebas de que Dios existe, pero tampoco existen las pruebas de que Dios no existe. Digamos que en el campo de las pruebas, tanto ateos como creyentes quedamos en tablas, es decir, empatados, pero no así con las evidencias. Es muy diferente
las pruebas que las evidencias. Las evidencias se acumulan cada vez más a favor de la existencia de Dios y de la veracidad del cristianismo. Entre más avanza la ciencia, entre más avanza el ser humano en algún conocimiento, cada vez más hay más evidencia que dice, y la Biblia tenía razón. Segundo, el ateísmo es científicamente absurdo y esto me encanta, porque inclusive ya a medida que ha pasado el tiempo, ya muchas personas se han dado cuenta de esto. La ciencia se ha equivocado muchas veces, porque recordemos que la ciencia no inventa, la ciencia simplemente descubre lo que ya existe. Y ese problema que hubo en el siglo pasado de haber endiosado la ciencia, es decir, que todo es ciencia, la ciencia es Dios, ya está mandado a recoger, porque ya se ha comprobado que la ciencia se ha equivocado muchas veces y tenemos que recordar que la ciencia no ha creado, no ha inventado nada, sino que descubre lo que ya existía. El órgano visual del ser humano, es decir, la vista, es muy limitado y no puede ver la mayor parte del espectro electromagnético, ni infrarrojo, ni ultravioleta, ni rayos X. Entonces, cuando una persona dice es que yo soy muy racional, yo soy muy inteligente y yo solamente creo en lo que veo, ante esta postura, pues ya queda también totalmente deshecho su postulación porque hay muchas cosas que ya está comprobado que existen, pero que nosotros no podemos ver. Y eso tiene que ver con todo el espectro electromagnético. Si existe, por ejemplo, el celular y la internet es porque hombres muy inteligentes han sido capaces de manejar las ondas que ellos no crearon. Inteligencia que les dio Dios. Ellos no crearon esas ondas, ese espectro electromagnético. Dios les dio la inteligencia para que descubrieran lo que ya existía en este mundo. Y por eso tenemos ahorita tantas ventajas y por eso ustedes me están viendo en este momento por internet. Todo lo que la ciencia descubre tiene un nivel de cuatro características que son muy importantes para tomar la decisión de creer en Dios. Absolutamente todo lo que se descubre tiene un nivel de complejidad, es decir, es profundo, es complicado, es múltiple. Si ustedes estudian a nivel macro el universo, el movimiento de los planetas, del mismo planeta Tierra, de cómo funciona con respecto al Sol, a la Luna, o si lo toman desde la parte micro, cómo funciona el ojo, cómo funciona nuestro oído, absolutamente todo es múltiple, es complicado. La prueba está que el ser humano con toda su inteligencia no ha podido replicar todo, a todo el ser humano. Todo lo que se ha descubierto tiene un nivel de balance, es decir, que en la creación hay equilibrio, hay armonía. Todos los días sale el sol y todos los días se oculta el sol. Hay equilibrio y armonía en la creación. Todo lo que existe tiene un nivel de diseño y esto es hermoso porque nos muestra el amor de Dios. Es decir, que hubo un croquis, hubo un boceto, hubo un plano, se tomó el que creó absolutamente todo, se tomó el trabajo de antes diseñar previamente para que todo quedara hermoso, que quedara agradable a la vista. Y todo lo que existe tiene un nivel de propósito. Es decir, hay un objeto, hay un plan, hay una intención. Dios no creó algo sin motivo, sin algún propósito. Entonces, cuando nosotros decimos que absolutamente todo lo que existe tiene complejidad, tiene balance, tiene diseño y tiene un propósito, quiere decir que definitivamente no puede existir un reloj sin relojero. Hay orden porque hay inteligencia detrás de la creación. Hay propósito porque hay un Dios detrás de la creación. En una cosmovisión atea, es aquellas personas que no creen en Dios, pues les cuesta un trabajo poder definir y entender muchas cosas, porque es que sin un ser inteligente que nos ama y que tiene unos atributos sobrenaturales que no tenemos los seres humanos, pues es muy difícil definir y explicar muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, dentro del mundo de los ateos, pues no hay ni complejidad, ni balance, ni diseño, ni de propósito, porque para ellos todo lo que existe ha surgido por casualidad. Y cuando algo surge por el azar,
por de la nada, pues no vamos a ver estas características de complejidad, balance, diseño o propósito. Mire, esto es tan absurdo, el creer que todo lo que nosotros vemos fue hecho de la nada. Es igual de absurdo que creer que en la esquina hay una fábrica de pinturas que explota. La fábrica de pinturas explotó y que así fue creada la Capilla Sixtina. Ridículo, ¿no es cierto? Entonces algo explotó, una fábrica de pinturas, las pinturas salieron volando y se creó algo tan hermoso como la Capilla Sixtina. Eso no tiene razón de ser, no tiene sentido, porque ya vimos que todo tiene complejidad, balance, diseño y propósito. Es lo mismo que creer que nosotros ponemos en una mesa harina, huevos, mantequilla, azúcar, leche y trozos de chocolate. Tengan eso en una mesa y esperen 1 millón de años y entonces, o 1000 años, o lo que los científicos quieran decir que se demoró en formarse este universo y que al final vamos a tener una deliciosa torta de chocolate. Esto sin ni siquiera explicar de dónde salió la harina, los huevos, las mantequillas y todos los ingredientes. Entonces, es absurdo pensar que todo este universo que nosotros conocemos salió de la nada, con esa complejidad, con ese balance, con ese diseño y ese propósito que tiene. Absurdo, ¿no es cierto? Ni un niño creería en esto. Además, les recuerdo que durante los siglos anteriores al siglo XX, porque fue en el siglo XX donde creció el humanismo, se empezó a enseñar que Dios había muerto y que el ser humano era Dios y tantas barbaridades, la mayoría de los grandes científicos, de los científicos prominentes, eran teístas, creían en Dios. Newton, Galilei, Copérnico, Kepler, Bacon, Descartes, Pascal. Todos creían en Dios y ustedes lo pueden buscar porque la lista es interminable. Ganadores de premios Nobel, no solamente en física, sino en química y en todas lo que tiene que ver con la ciencia, ingenieros, etcétera. Hay orden porque hay inteligencia detrás de la creación y hay un propósito porque hay un Dios detrás de la creación. Por eso es que es científicamente absurdo creer que no existe Dios, un creador detrás de la creación. Tercero, el ateísmo es éticamente insostenible y esto me encanta porque, bueno, los evolucionistas dicen que entonces no explican, ¿no? Una explosión, pero no explican de dónde salió lo que explotó, ni quién lo hizo explotar, en fin, y cómo tenemos todo este orden y toda esta belleza. Supongamos que eso hubiera existido y el hombre evolucionó de un pez, de un renacuajo y que después salió, en fin, que venimos del mono. Está bien, digamos que eso fuera posible. Ahora, ¿en qué momento de la evolución de un animal al hombre, al ser humano, entró la ética, entraron los valores, entró la moral? Eso nunca lo han podido explicar los ateos. Si Dios no existe, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Para el cosmos o para el mundo ateo, entonces, ¿quién determina lo bueno y lo malo, quién es? Pues nosotros, los seres humanos. Y eso se lo han creído muchas personas que han vivido sin Dios y sin ley, como dice el dicho, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo está el mundo hoy, chicos? Pónganse la mano en el corazón o en el cerebro. ¿Cómo está el mundo hoy cuando no tenemos en cuenta a Dios para vivir una vida moral y de ética? Un caos completo, definitivamente. La moralidad y la justicia solo tiene sentido en un mundo que cree en Dios porque necesitamos un ser superior, perfecto, 100% moral y 100% justo que ponga las reglas. No puede estar a nuestro mismo nivel, con nuestras mismas falencias, nuestras mismas debilidades y nuestros mismos defectos, quien pueda impartir moralidad y justicia. Eso es absurdo. Necesitamos a alguien superior. Cuarto, el ateísmo es intelectualmente insatisfactorio. Entonces, toda la vida los seres humanos queremos respuestas. Desde que nacemos, nacemos insatisfechos, con un vacío interno, buscando algo, ¿no? Muchos dicen buscando la felicidad y nunca la hallamos ni en el ateísmo, ni en la filosofía, ni en otras doctrinas. ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿De dónde proviene la vida? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de mi existencia?
Todas estas preguntas han hecho que muchas personas tengan unas vidas terriblemente dañinas, terriblemente tristes porque no encontraron respuestas. La buscaron y no encontraron respuestas en ninguna parte. Por eso el quinto punto, el teísmo, es decir, Dios, creer en Dios, es intelectualmente satisfactorio. Dios es la respuesta. Dios provee la mejor explicación del por qué existe el universo. Dios provee la mejor explicación del orden altamente complejo del universo y Dios provee la mejor explicación de la existencia de la moralidad absoluta. Y todas esas respuestas las encontramos en el Manual de Instrucciones para la Vida, es decir, la Biblia. Por eso la importancia y el propósito de este año y el propósito de vida de cada uno de nosotros es leer más la Biblia. Y los felicito. Espero que este sea el comienzo de una relación larga, toda la eternidad hasta que el Señor venga a recogernos de ustedes con la Biblia. Dios existe y tenemos tres pruebas sin ni siquiera utilizar la Biblia, el manual de instrucciones, o sea, utilizando únicamente la lógica y la razón. ¿Por qué sabemos que Dios existe? Porque hay un diseño inteligente detrás de la creación. Definitivamente. Acuérdense, todo tiene complejidad, todo tiene balance, todo tiene diseño y todo tiene propósito. Segundo, el universo tuvo un comienzo. La materia no es eterna y alguien tuvo que iniciarlo todo. Y tercero, que existen leyes morales, ética y valores que están sumergidas, están grabadas en cada ser humano. En cualquier cultura, si sea el pueblo más perdido, se tiene internamente la conciencia de que asesinar es malo, que robar es malo, ¿sí ven? Hay una ética y una moral y unos valores que están dentro del ser humano y solamente el creador, Dios, pudo haber colocado esas leyes en nuestro ser, no pudo ser por la casualidad o por el azar. Listo, entonces estamos explicando la palabra de Dios. Para poder entender un poco más a Dios, vamos a estudiar algunos atributos de Dios, es decir, características o cualidades que solamente le pertenecen a Dios. A recordar para muchos de ustedes. Y me encanta empezar con este atributo porque es uno de los más difíciles de entender y de aceptar. Dios es soberano. La doctrina de la soberanía de Dios se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo la humanidad. En palabras más sencillas, ¿qué quiere decir cuando decimos que Dios es soberano? Simple, que Dios, por ser Dios, hace lo que se le da la gana porque Él es nuestro creador. Ahora, esto sería terrible si nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fuera igual como lo que los dioses que nosotros conocemos a través de la mitología grecorromana. Si ustedes han leído un poquito de esa historia y si han visto películas de Marvel o alguna de esas cosas, pues saben un poquito de esos dioses griegos que después el Imperio Romano los adopta como suyos, simplemente cambia los nombres del griego al latín. Todos estos dioses tenían puras características humanas, eran terribles, todo lo que hacían lo hacían para su propio beneficio, eran inmorales, solamente buscaban placeres carnales y sus placeres eran horribles. Si nosotros dijéramos que estos dioses tienen soberanía, que hacen lo que se les da la gana por ser dioses con D minúscula, sería ponernos a temblar. Pero la Biblia nos dice que esta frase de que Dios es soberano, nuestro Dios, el Dios verdadero, hace lo que se le da la gana, que no nos preocupemos porque el mismo manual de instrucciones nos dice que antes es una bendición porque la soberanía de Dios es perfecta. En Romanos 12:2 nos dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, que cuando nosotros sabemos que Dios hace lo que se le da la gana, es decir, que Dios hace su voluntad, pero que su voluntad es buena, agradable y perfecta, definitivamente nos tranquiliza. Sabemos que absolutamente todo lo que Dios hace está bajo su control y lo hace porque es bueno, nos conviene a nosotros, nos agrada y es perfecto. Entonces nos entregamos totalmente en las manos de Dios.
Otro atributo de Dios es omnipresente, quiere decir que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, cosa que no hace Satanás. Recuerden que Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo, es decir, que Dios no está encarcelado en un templo, en una iglesia, en un edificio, sino que Él está en todas partes al mismo tiempo. Otro atributo, Dios es omnisciente, es decir, que Dios lo sabe absolutamente todo. No es una cualidad de Satanás. Dios no sabe lo que nosotros estamos pensando. Es más, perdón, Satanás no sabe lo que nosotros estamos pensando. Dios conoce inclusive nuestros pensamientos antes de que nosotros mismos los tengamos. Y Dios conoce el pasado y el presente y el futuro y lo utiliza para el bienestar de la misma humanidad. Lo que se conoce como la presciencia de Dios, que Él sabiendo lo que va a suceder con las personas, también las utiliza un poquito para el bienestar de toda la humanidad. Eso no quiere decir que esté tocando el libre albedrío de las personas, sino que ya sabiendo lo que va a pasar, aprovecha esas situaciones. Dios es omnipotente y eso se nos olvida. Dios lo puede absolutamente todo. Dios es más poderoso que cualquier problema, que cualquier malvado que pueda existir. Dios es eterno, no tuvo principio ni tendrá fin, que es diferente a lo que somos los seres humanos. Los seres humanos somos sempieternos, es decir, que tuvimos un principio, pero no vamos a tener un final. Todos los seres humanos vamos a vivir eternamente. Lo que nosotros estamos decidiendo en este momento es dónde vamos a vivir la eternidad, si apartados de Dios o con Dios, lo que nosotros conocemos como el cielo o el infierno. Y termino con este atributo, no porque sean los únicos, que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué no nos dice únicamente que Dios es santo, utilizando la palabra una sola vez? Porque aquí entra el significado de los números en la Biblia sin que esto se vuelva numerología o cabala. Entonces, el número 3 es muy importante, es uno de los números de Dios. El otro número de Dios es el 7. El número 3 es la esencia de Dios, como la firma de Dios. Cuando un pintor hace un cuadro, ustedes saben que lo que le da valor a ese cuadro es que pone su firma, ¿no? Entonces, en toda la creación está la firma de Dios, la esencia de Dios. Y se los compruebo un poquito. En toda la creación se proyecta la Trinidad, empezando por la del mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma está compuesta por mente, emociones y voluntad. Un árbol, por ejemplo, en la naturaleza tiene raíz, tronco y fruto. Si hablamos de una manzana, tiene endocarpio, mesocarpio y epicarpio. Si hablamos de un huevo, tiene yema, clara y cáscara. Si hablamos del ámbito espacial, entonces conocemos latitud, longitud y altitud. Si hablamos del ámbito temporal, estamos hablando de pasado, presente y futuro. Algo importantísimo, un átomo tiene electrón, protón y neutrón. Si ven, la Trinidad se proyecta absolutamente todo y así pudiéramos seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres conocer más sobre Dios, que se nos iría el resto de nuestra vida para poder conocer más de Dios, es por eso que se estudia teología. Teología es el estudio de Dios y esto simplemente es un abrebocas, lo que yo doy en estas clases de YouTube. Recuerden que son simplemente rudimentos, son los principios para que después en estudios más profundos, con mucho más tiempo y ojalá presencial, ojalá se reúnan con otras personas para estudiar a Dios y la Biblia y su palabra. Entonces, terminamos ya con la última parte del versículo, ya estudiamos lo que es el principio, creó y Dios. Y termina el versículo diciendo los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que habla únicamente de una tierra, un planeta Tierra, pero habla de los cielos en plural, porque existen tres cielos. El primer cielo que conocemos como el cielo atmosférico es ese cielo donde están las nubes. El cielo por donde van los aviones, por donde vemos los pajaritos. Este primer cielo nosotros lo podemos ver a simple vista. Simplemente alzamos nuestra cabecita y ahí está el primer cielo.
Estar en el primer cielo no es tan difícil, no necesitamos grandes cosas, pues sí nos necesitamos algún vehículo especial porque no somos pájaros, no tenemos alas, pero podemos ir al primer cielo relativamente casi todos los seres humanos hemos estado en el primer cielo, ya sea en un globo, en parapente, en un avión, en paracaídas, en fin, al primer cielo podemos ir muy fácilmente, ¿no es cierto? El segundo cielo, en cambio, que se refiere al cosmos, es decir, donde están los planetas, las galaxias, los sistemas y todo ese universo tan amplio que hemos conocido tanto, que Dios nos ha permitido conocer tanto, pero que seguramente ni siquiera es el 1% de lo que realmente existe. Pues ya presenta un poquito más de problemas, porque si nosotros queremos conocer más el segundo cielo, ya necesitamos unos aparatos más sofisticados, telescopios, y entre más sofisticado sea el telescopio, pues más podemos conocer del cosmos, ¿no es cierto? Hay telescopios que se puede ver muchísimo más allá. Y si queremos ir al segundo cielo, ahí sí necesitamos entonces un vehículo mucho más grande, mucho más sofisticado, un traje especial y espacial, y muy poquita gente ha ido al segundo cielo, ¿no es cierto? Es contado porque cuesta mucho y bueno. En fin, entonces tenemos menos acceso al segundo cielo. Y el tercer cielo se refiere a la casa de Dios, los aposentos de Dios, donde vive Dios, la Trinidad en plena, donde están los ángeles y donde están una serie de seres que ya hemos estudiado en el Apocalipsis. ¿Y cómo sabemos todo eso? Porque el manual de instrucciones nos lo cuenta en una historia que está en 2 Corintios 12, 2, 3, que nos contó el apóstol Pablo, que dice: conozco un seguidor de Cristo. Está hablando Pablo de sí mismo. Esta es una figura literaria, simplemente está hablando en tercera persona, pero se refiere a él mismo. Él tuvo esta experiencia. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado, ¿a dónde? Al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Este pasaje lo estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis, porque Juan, el apóstol Juan, tuvo esta misma experiencia. Él fue al tercer cielo y él escribe todo lo que ve porque el Señor Jesús le dice que escriba. Y ahí nos enteramos que Pablo, el apóstol Pablo también había ido al tercer cielo, pero a él se le había prohibido escribir lo que había visto. Simplemente 14 años después él nos contó que había ido, pero nunca nos contó de qué se trataba. Entonces ya sabemos por qué en este primer versículo nos habla de los cielos en plural. Y chicos, yo creo que estudiamos hoy Artico, entonces es solamente el primer versículo. Dios mediante, dentro de 8 días, entonces vamos a seguir con el segundo versículo del primer capítulo del libro de Génesis. Espero que estén entusiasmados con el estudio y que me acompañen dentro de 8 días. Cuéntenle a las personas, por favor, compartan estas clases para que se muevan por internet, y espero que estén disfrutando, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos está permitiendo conocer. Que tengan una semana hermosa y bendiciones.